la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En la segunda lectura de la liturgia del domingo 25 del tiempo ordinario, vamos a leer algunas frases del primer capítulo de la carta de San Pablo a los Filipenses, que es una de las cartas más personales de San Pablo. Hay algunas cartas que tienen como una cualidad más homilética, más doctrinal, y hay otras que conteniendo doctrina lógicamente, pero sobre todo es el apóstol que les abre a la comunidad su alma, su corazón, sobre todo las llamadas epístolas de la cautividad, porque el contexto en el que está escribiendo San Pablo estas cartas es cuando ya San Pablo está preso y está esperando el momento del martirio. Y en el inicio de esta carta a los Filipenses, San Pablo habla en estos términos: quiero que ustedes sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido más bien ha contribuido al progreso del Evangelio. En efecto, en Pretorio y en todas partes se ha hecho evidente que es por Cristo que llevo las cadenas. Y la mayor parte de los hermanos a quienes mis cadenas han devuelto el coraje en el Señor se han animado a proclamar sin temor la palabra de Dios. Y un poquito más adelante: lo importante es que Cristo es anunciado, y de esto me alegro y me alegraré siempre, porque sé que esto servirá para mi salvación. En efecto, estoy completamente seguro de que ahora, como siempre, sea que viva, sea que muera, Cristo sea glorificado en mi cuerpo. La vida de todos los apóstoles se han caracterizado por este tono de compromiso, de entrega, del apasionamiento por la misión que ellos han recibido del Señor y el amor a Jesucristo que intentaron, que transmitieron efectivamente. Y el fin de la vida de todos los apóstoles ha terminado así: un compromiso que les ha llevado a dar la vida por el Señor. Y los primeros sucesores de los apóstoles también siguieron ese camino del martirio. Y cuando, por el contexto de la persecución del Imperio Romano o de otros contextos sociales y políticos, ellos, los primeros seguidores de los apóstoles, vieron que también debían dar su vida por el Señor, por la fe, por la Iglesia. Reconocieron inmediatamente que se cumplía lo que dice San Pablo, efectivamente, que ese martirio heroico, por cierto, costoso, diría imposible, una decisión de entregar la vida al Señor hasta tal punto, es algo que realmente costaría a cualquiera, pero que lo han reconocido como un don del Señor. De hecho, en el arte pictórico de la primera cristiandad siempre se pinta a los mártires con un ramo de victoria, de cómo
el martirio es posible solo para aquellos que el Señor otorga la gracia, esa llamada, y la fortaleza y esa convicción y ese apasionamiento por el Señor la da el Espíritu Santo. Y que gracias a la tarea de los mártires y a la sangre que derramaron los mártires, los que hemos sucedido en la Iglesia podemos también aprender de ellos y alimentarnos de esa comunión de los santos, ese gran amor por el Señor y por las almas que han dejado en la historia de la Iglesia. También este domingo, lo comento, aunque litúrgicamente al coincidir con un domingo no se celebra la memoria, pero bueno, la sangre me tira, se festeja, se celebra la memoria de los mártires coreanos, San Andrés, Kim Dae-gon y compañeros. Además, aquí en Buenos Aires vamos a celebrar, también junto con el cardenal arzobispo de Buenos Aires, voy a transmitir por el Instagram y Facebook y por YouTube, estos canales, la misa de la comunidad de los coreanos que celebraremos guardando todas las precauciones propias del tiempo de pandemia con el cardenal de Buenos Aires y con el obispo auxiliar de San Martín, que también es coreano. Y es una gran alegría, un gran orgullo también poder contar, ¿no?, con la memoria de los mártires y decir que la semilla que está muy en la intimidad de esta comunidad está empapada por la sangre de aquellos que dieron la vida por el Señor y que se identificaron con Jesucristo, que derramó su sangre en la cruz para la redención de la humanidad entera. Este año celebramos en nuestra comunidad de los inmigrantes coreanos en Buenos Aires 50 años. La historia de la comunidad es un poquito más, pero la formación de la comunidad católica en Buenos Aires, por allá por el Bajo Flores, cumplimos exactamente 50 años ahora en esta fiesta y la celebraremos debidamente. Y es una historia relativamente reciente porque son mártires del siglo XIX, 1806, 1810, por ahí. Hay algún pariente mío también por allá, entre los mártires, gracias a Dios. Y la mayor parte de este grupo de mártires, que son bastantes, los santos que celebramos litúrgicamente son 103, pero además hay 125 beatos y hay otros 80 y tantos en proceso de beatificación, que ya me han contado que es bastante inminente el proceso, digamos, que lleve a cabo todo el proceso y sean declarados también beatos y luego santos. La mayor parte de estos cristianos que dieron la vida por el Señor en mi país son laicos, padres de familia. Hay un obispo misionero, hay algunos sacerdotes, hay un sacerdote coreano, el primero, que también dio la vida por el Señor, fue ejecutado por el régimen anticatólico. Y son efectivamente la primera camada, la primera generación de católicos del siglo XIX, y que enseguida se encontraron con las dificultades de que la fe cristiana no era comprendida en la sociedad, porque era una sociedad desigual, hay algunos que eran reyes, otros nobles, y una clase de esclavos, una clase también de gente plebeya, y el mensaje de igualdad social les parecía demasiado revolucionario. El mensaje también de la presencia de Cristo resucitado les sonaba demasiado raro. Pero sin embargo, estos cristianos, estos primeros católicos, mártires, dieron su vida por el Señor, causando una gran sorpresa, ¿no? ¿Por qué estas personas tan bien ubicadas, tan
razonables que eran, de repente se vuelven tan fanáticos, ¿no? y están dispuestos a perderlo todo. De hecho, hay una rama de la familia de los mártires, la familia de mi madre, digamos, procede de esa rama, que terminaron apartándose de la fe, porque dijeron, bueno, algunos de los antepasados que eran mártires hicieron su elección por la fe, y con eso perdimos en nuestra familia toda posibilidad de acceso a lugares públicos, ¿no? y honor social y recursos económicos. Es decir, se perdió para esa rama de la familia posibilidad de tener una vida exitosa. Pero lógicamente una buena parte de la familia son católicos y con el orgullo de contar, ¿no? con un antepasado mártir y con la llamada de que está en nuestra sangre, ¿no? Ese apasionamiento por Jesucristo, el compromiso por los demás y la fortaleza de la heroicidad de amar hasta las últimas consecuencias y así poder imitar la vida de Jesucristo, convertirnos en testigos, que es el significado de la palabra mártir. Y cuando San Pablo nos cuenta todo esto y la Iglesia sigue celebrando la historia de los que dieron la vida por el Señor, no lo hace solo para que tengamos una especie de próceres, ¿no? Para nuestra memoria de gente, bueno, que era muy buena y encontró otros contextos cuando te mataban por ser cristiano. Entonces, bueno, para aplaudirles, para festejar, ¿no? esa generación dorada, sino que es un mensaje que quiere actualizar la llamada de los cristianos de que el compromiso sigue siendo tan válido que el espíritu de los mártires tiene que seguir muy presente en nuestra iglesia, en nuestro mundo. Y esto es realmente posible. Obviamente, en pocos lugares del mundo, si bien existen algunos contextos de persecución, no es que haya que dar la vida por el Señor, literalmente hablando, pero sí ese compromiso para predicar el Evangelio, sí esa parte que San Pablo dice aquí, ¿no? Lo importante es que la vida es Cristo y la muerte una ganancia, si llega y llegará de un modo u otro. Me siento urgido, dice San Pablo, de ambas partes. Estar con Cristo, que es mucho mejor, pero para el bien de ustedes es preferible que permanezca en esta vida. Y sea la que sea nuestra llamada, dure cuanto dure nuestra vida o las condiciones que sea. Vivamos 80 años, vivamos 120 años o vivamos 40. En un contexto de bonanza económico, social y de salud, o en medio de dificultades. Lo importante es que Cristo está con nosotros. Lo importante es que nuestra esperanza no está en las cosas del mundo. Y por tanto, tanto la vida como la muerte, como el dolor, como la cruz en nuestra vida es algo que es secundario. Porque lo importante que es el amor de Dios, lo importante que es la eternidad, lo importante que es nuestra libertad, que se adhiere, nuestra voluntad que se adhiere libremente a la llamada del Señor, hace que sepamos tener la fortaleza de superar todas las dificultades. Estamos en un contexto de muchas cruces, como todos los momentos, pero comprensiblemente, la consecuencia de la crisis social y económica que estamos viviendo todos puede hacer que estemos un poco más estresados, que estemos un poquito más cansados y es importante que recordemos este mensaje del Señor. Al comienzo de esta semana celebrábamos la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz y es un mensaje de esperanza, es un mensaje de alegría. Tener la cruz del Señor es tener al Señor cerca de nosotros y dar la vida por Jesucristo
en nuestra vida cotidiana. San José María solía hablar de pequeños alfilerazos de cada día. No nos tocará seguramente unos clavos que nos hagan perder la vida, sino más bien pequeños alfilerazos, pequeños actos de lucha contra el egoísmo, la soberbia, la destemplanza, que hace que nosotros también estemos bien prendidos al Señor, al madero de la cruz, que es para nosotros el trono donde encontramos al amor de nuestros amores. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.